Tú escuchas Live Today Radio. Hola, queridos hermanos. Eh, Vamos a tener una pequeña reflexión. Oremos. Amantísimo y buen Padre, que tu morada en lo alto de los cielos. Te damos las gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y por esta oportunidad que nos brindas de abrir tu santa y divina palabra. Danos tu sabiduría e inteligencia para que este mensaje se quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, iniciamos diciendo, ¿por qué permitió Dios el pecado? Algunas personas se han sentido perplejas porque el pecado y Satanás, su autor, aún existen, y algunos hasta acusan a Dios por haber permitido el pecado. Sin embargo, Dios es bueno, misericordioso, omnipotente y amante. Dotó a cada ser humano de libertad de elección. Dios quiere que le sirvamos porque nosotros elegimos servirle y no porque no podemos hacer de otro modo. Nos surge una pregunta que dice, cuando el diablo pecó al principio, ¿por qué Dios no lo destruyó para evitar que el pecado entrara en este mundo? Porque a veces nosotros no conocemos la naturaleza de Dios, ¿verdad? Busquemos, señores, en Primera de Juan 4:8, que nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor, hermano. El gobierno de Dios se basa en el amor. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, los seres celestiales le hubieran servido por miedo. Dios dio a los seres humanos, a los seres morales, libres, amplio tiempo para juzgar y por sí mismo la naturaleza de la rebelión de Satanás. Leamos en Hebreos 2:14 y 1 Juan 3:8. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14. Ya se me perdió. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hermanos, esto es lo que nos dice la palabra, que la vida y la muerte de Cristo demostró la verdadera naturaleza perversa de Satanás y los tristes resultados del pecado. De este modo, y a su debido tiempo, Dios podrá destruir a Satanás y al pecado con el consentimiento de todo el universo. Todos vamos a mirar eso si nos permanecemos fieles al Señor. Surge otra pregunta. ¿Será destruido algún día el diablo, nuestro enemigo? Pues por lo tanto los hijos participaron de la carne y él también, o sea, Cristo. Eso nos lo dice Hebreos 2:14. Que lo mismo pasará para destruir, que fue destruido por la muerte de Jesús. Y Jesús va a venir a acabar el imperio de la muerte. Y con él al enemigo. Siendo que Cristo no volvió aún a esta tierra, no ha hallado todavía el tiempo de destruir a Satanás. Dios está permitiendo que Satanás siga su curso. Además, la destrucción del diablo no se cumplirá hasta que cada ser humano haya tenido la gran oportunidad de aceptar a Cristo para vivir para siempre. Y la destrucción de Satanás se ejecutará después de la segunda venida de Cristo a este mundo, inmediatamente que la tierra sea recreada. A través de este estudio también nos surgen otras preguntas. Una de ellas sigue diciendo, ¿será que podemos ser victoriosos en la batalla contra el diablo? ¿Y de qué manera podríamos hacer eso? Eso lo encontramos en Efesios 6:10, que nos dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios 6:12 al 18 tenemos otra cita interesante.
que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la palabra de Dios es clara. Si nosotros estamos aferrados a Él, pues todo nos va a seguir bien, cierto. Él nos dice que esto se compone de 7 partes que nos aseguran la victoria, que es principalmente la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación, la lectura de la Santa Biblia y, como infaltable, la oración, que por medio de ella es que nos comunicamos con Él y estamos mucho más cerca de Él. Dice, aquí nos surge una tercera pregunta: ¿cómo podemos vencer las tentaciones del enemigo? Solamente someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4:7. Hay otro versículo aquí en Filipenses 4:13 que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, podemos vivir rectamente aunque el diablo ande continuamente a nuestro alrededor para tentarnos. ¿De qué manera podemos vivir victoriosamente? Rindiendo nuestra voluntad a Cristo. Tengamos valor. Cristo fue tentado en todo cuanto vivió en esta tierra, pero Él nunca pecó. La victoria sobre el diablo se alcanza siguiendo a la instrucción que da el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Busquémoslos. Isaías 45:22. Dice la palabra del Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí lo confirmamos, eso nos lo dice la Santa Escritura. Hermanos, en conclusión, podemos tener en cuenta esto, señores, hermanos, que el propósito de Dios se cumplirá en día muy cercano. Esto ya está a las puertas, Señor, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con todas las señales que estamos viviendo y que estamos viendo. Muy pronto nuestro Señor estará entre nosotros. Entonces habrá un mundo sin pecado. La mano de Dios está sobre las naciones. Así dice la Biblia. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y dice: y está la mano extendida sobre toda la gente, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién lo hará tomar? Isaías 14:26 al 27. Mientras continúa el conflicto entre Cristo y Satanás, se está desarrollando el propósito y el plan de Dios para el hombre. Leamos, por favor, en nuestra Biblia Juan 3:16 al 17. Juan 3:16 al 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué linda esperanza, qué linda promesa nos hizo aquí el Señor, ¿verdad? Pero, señores, mientras continúa el conflicto entre Cristo y Satanás, se está desarrollando el propósito.
Dios nos quiere salvar. Nosotros tenemos que tomar el yelmo de la salvación, como dice en su palabra, y sigamos fieles a Él. Pongamos nuestra voluntad de parte de Dios, porque en nosotros está el que es mayor, que es el que está en el mundo, que es Dios. Eso lo encontramos en Primera de Juan 4:4. Leámoslo. Primera de Juan 4:4. Y nos dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si nosotros estamos en Jesucristo, en Dios, nosotros estaremos salvos. Pero si nos podemos creer en las vanas acechanzas que nos pone el enemigo y creemos en vanidades, creemos en falsas doctrinas, o simplemente nos pasamos la vida desapercibidamente porque es más fácil portarse mal, entonces nuestra salvación, nuestras almas estará perdida. Y así también se va a perder nuestra familia si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios. Tenemos que estar sumidos a Él y estar firmes en la batalla con Él. Hermanos, Dios nos bendiga y espero que sigamos ahí firmes en la batalla. Que Dios nos bendiga.